Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar acerca de las opciones de los empresarios, especialmente de las pequeñas y microempresas, en este tiempo de pandemia, utilizando las plataformas digitales, pero también evaluando un poco qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de la ¿cómo se llama esto? De la mercadotecnia digital, de ocupar las neuroventas y demás, de lo cual es especialista nuestra invitada en esta ocasión, con la que nos conectamos de forma virtual, Dulce del Año, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en el estudio, pero ahora lo hacemos de forma virtual. Bienvenida, Dulce. Muchísimas gracias, don Néstor. Siempre es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. En esta ocasión, pues, de manera virtual, y pues ya vemos que no tenemos límites, ¿verdad? En este aspecto, siempre podemos utilizar las herramientas digitales a nuestro favor para poder continuar con nuestras actividades. Justamente las herramientas digitales es algo de lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Hay quienes no le han puesto mucha atención, hay quienes sí le han venido poniendo atención. Entonces vemos una cantidad de negocios que están en redes sociales, por ejemplo, y ocupan muy bien sus redes sociales desde hace mucho tiempo. Hay otros que hoy están experimentando y están con prueba-error en los medios digitales para poder sobrevivir. Sí, así es. Bueno, les comento, yo ya tengo alrededor de 8 años más o menos de estar en el mundo de lo digital, de estar manejando redes sociales, y esto era algo de lo que, como usted bien menciona, pues ya se venía hablando y se venía implementando ya desde hace varios años. Sin embargo, hay muchas empresas que se han visto forzadas hasta este momento, ¿verdad?, que surge esta crisis, esta pandemia a nivel mundial, a implementar este tipo de herramientas. ¿Y qué pasa? La curva de aprendizaje de estas personas o de estas empresas que quizás nunca habían tocado un Zoom o nunca se habían dedicado a sus redes sociales, el aprendizaje es mucho más lento y, como usted menciona, se vuelve algo de prueba y error. Entonces nos deja en desventaja prácticamente con las personas que ya lo venían utilizando, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no podamos implementarlo, ¿verdad? Todo lo contrario, nos enseña una gran lección desde el punto de vista de que nosotros deberíamos siempre estar pendiente de las tendencias y actuar de una manera proactiva y no reactiva. Porque, por ejemplo, alguien de que no tenía redes sociales, una empresa que no tiene sitio web, una empresa de que todavía no utiliza, por ejemplo, herramientas de videoconferencias para comunicarse con sus clientes, o incluso el WhatsApp, es como que estemos en la prehistoria. Si ustedes se acuerdan, hace varios años se utilizaban lo que eran las páginas amarillas, aquella guía telefónica que nos pasaban dando de lo que eran las páginas amarillas con una serie de números telefónicos y contactos de empresas, y en ese momento era, si vos no estabas ahí, es como que no existía. Y bueno, vimos cómo esa guía telefónica, que antes era, o sea, tenía un montón de páginas, se vino disminuyendo hasta el momento que después prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas empezaron a pasarse a lo que es lo digital. Entonces, ¿qué pasa? Hoy es lo mismo. Si una empresa no tiene un sitio web, no tiene redes sociales, es prácticamente como que no exista. Lo que las personas buscan cuando quieren encontrar, por ejemplo, una referencia, un contacto o algún producto en Internet, lo primero que hacen es irse al buscador, en este caso, ¿verdad?, el buscador por excelencia, que es Google. Y si la persona, la empresa, el profesional no está ahí, es como que no existiera. Entonces, nos vamos a Google y buscamos, por ejemplo, mascarillas, venta de mascarillas en Nicaragua, por decir algo, ¿no? Entonces nos van a aparecer una serie de empresas
que venden ese artículo, ese servicio o ese producto a través de internet o que tienen presencia, por ejemplo, con su sitio web, y de esa manera el usuario o el cliente final puede contactarlo. Se vuelve muy difícil si todavía no estamos ahí, no estamos en buscadores o no estamos en redes sociales o no estamos en WhatsApp. Entonces, este tipo de herramientas hoy en día se vuelven indispensables para toda empresa, desde pequeños emprendimientos hasta grandes negocios. Tenemos que aprovecharnos de estas herramientas y poder hacer uso de ellas para utilizar siempre la tecnología a nuestro favor. Ahora, lo que pasa es que de repente, por ejemplo, pensando en el buscador de Google, en el buscador de Google existen cierto tipo de códigos que permiten que uno pueda estar entre los primeros en ser mencionado o en ser encontrado por Google. Por ejemplo, vamos a suponer mascarilla dulce. Y si mascarilla dulce no tiene cierto tipo de código, no me va a aparecer en las primeras búsquedas de Google, sino que puede aparecer bien atrás, ¿no? Así es. Bueno, hoy en día nosotros nos posicionamos, o sea, una de las maneras, porque existen muchas maneras de posicionarnos en los primeros lugares de Google, una de las maneras más eficientes es posicionarnos con contenido. Decir contenido que sea de interés y que sea relevante para el cliente. ¿Por qué? Lo que Google quiere, o que estos buscadores, igualmente en las redes sociales, es darle a los usuarios contenido que sea relevante y que sea de interés para la audiencia. Entonces, una de las maneras que yo tengo para posicionarme, por ejemplo, en Google es por medio de contenido. ¿Esto qué significa? Redactando artículos de interés. Por ejemplo, yo que, doy capacitaciones de ventas o de servicio al cliente, ¿verdad? Yo podría posicionarme escribiendo artículos que sean relacionados a venta, a servicio al cliente, a liderazgo. De igual manera, por ejemplo, un profesional que es psicólogo o que es médico, él podría tener perfectamente un blog donde escriba artículos relacionados a temas que sabemos que las personas están buscando. Y de esa manera nosotros nos posicionamos, ¿verdad? Porque no siempre la persona sabe lo que está buscando. Muchas veces ponemos, por decir algo, ¿verdad? ¿Cómo quitarnos el estrés? Y si yo fuese una persona que doy atención psicológica, por ejemplo, o doy coaching para relajación, para quitar el estrés, la persona a través de la búsqueda de cómo quitar el estrés puede llegar hasta mi página o hasta mi consultorio y eventualmente ir construyendo una relación hasta poder llegar a vender una cita, por ejemplo, o una consulta psicológica a ese cliente o esa persona. Entonces, así es más o menos cómo funcionan los buscadores. Ahora, ¿qué pasa? En Google, generalmente, Google le presenta a las personas lo que ellos saben que puede ser de relevancia o de interés para ellos. Por eso que las blogs más importantes o las páginas, por ejemplo, de noticias más importantes se posicionan en los primeros lugares, porque también tienen mucho que ver con la cantidad de búsquedas, la cantidad de visitas que tengan esas páginas. Es decir, tiene que ver con lo que los usuarios han venido buscando. Correcto. Ok, eso nos lleva a algo de lo cual habíamos estado conversando hace un tiempo en el programa, que es ocupar el mundo virtual no solamente para vender un producto, sino para darle valor agregado a esos productos que estamos vendiendo. Así es. Entonces, por ejemplo, no sé, mascarilla dulce, por decir alguna cosa, indica cómo se debe de usar la mascarilla, la manera en que es más saludable ocupar la mascarilla, procedimientos, incluso hasta cómo hacerla en casa si es necesario, pues, pero es decir, le va dando a la gente herramientas que la gente haga que prefieran buscar esa marca porque hay cierta información que les ayuda no solamente con tener la mascarilla. Sí, totalmente. Bueno, esa es una de las maneras que nosotros le llamamos vender sin vender.
que es prácticamente vender a través de contenido de valor. Porque ya está demostrado que las personas prefieren comprar o prefieren pasar su tarjeta o hacer negocio con empresas que le aporten valor, ¿verdad? Que le aporten valor a la vida de las personas y uno, y dos, con las cuales se sientan en confianza y seguridad. El contenido de valor, de interés, de relevancia nos permite crear una relación e ir nutriendo o madurando, ¿no?, esa relación con nuestra audiencia, porque generalmente nosotros queremos salir y hacer una publicidad. O sea, lo veo en muchos negocios que quieren hacer una pauta, quieren pagar publicidad en redes sociales y quieren que el cliente les compre a la primera, ¿no?, que les compre inmediatamente, pero nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a comprar a alguien que no conocemos, mucho menos en internet, a menos que sea pues una empresa que ya tiene muchísima trayectoria, pero sobre todo cuando es un negocio nuevo, tiene que haber primero un proceso para poder madurar la relación y establecer una confianza. Porque los clientes hoy en día no solamente compran un producto o un servicio, sino que compran relaciones a largo plazo y compran también cómo estas personas le hacen sentir, cómo le brindan seguridad, cómo le brindan confianza. Entonces es bien importante que pongamos énfasis en eso, de poder nutrir una relación y construir relaciones a largo plazo, como a través de contenido de utilidad. Pueden ser artículos, pueden ser videos, si de repente queremos posicionarnos en YouTube, entrevistas como este tipo de entrevistas que ustedes están haciendo, ¿no? Algo que aporta valor a la comunidad y al segmento de clientes que nosotros queremos llegar. Ok, yo no sé si tendría algunos datos acerca de cómo está la utilización del Internet para asuntos comerciales. Entiendo yo que las compañías que ofrecen envíos a casa, que ofrecen los delivery, han tenido buenos resultados en este momento, principalmente porque muchas de ellas son ubicables a través de medios electrónicos, ¿no? Sin embargo, había hasta hace poco en Nicaragua una reticencia para poder hacer transacciones a nivel electrónico. ¿Cómo está eso en este momento? Pues a simple vista, es decir, en mi experiencia y con lo que yo he podido venir viendo con mis clientes, con mis mismos usuarios también, con las empresas que yo asesoro, es que ahora hay una muchísima mayor aceptación en cuanto a los pagos por medios digitales. E incluso no solamente para evitar ir al lugar, sino si vos vas al lugar o vas a la tienda, puedes pagar sin tener contacto con el cajero, es decir, sin tener que entregarle tu tarjeta de crédito, y así evitamos lo que es la propagación o el contagio, ¿verdad?, de algún virus. Entonces, hoy en día hay una gran aceptación de lo que son los pagos en línea. El e-commerce está creciendo muchísimo, ¿verdad? Y la ventaja es de que hoy en día tener una tienda virtual, hay empresas que lo hacen por menos de $15 al mes. Entonces, no es algo que es excesivamente caro, sobre todo para los emprendimientos, para negocios pequeños. Ya hay opciones que te dan esas pasarelas de pago, esas opciones de incluso de poder crear tu propia tienda en línea, y los precios, porque yo estuve sondeando, ¿verdad?, andan más o menos así, desde 15 hasta $50 mensuales, donde el usuario puede manejar, agregar, quitar o poner productos en caso de que estemos hablando de algún producto físico, ¿no? De igual manera están otras plataformas que hacen los delivery, ¿no?, que ahora hay quizás más de 10 que se dedican a esto solamente en Managua. Sí, justamente. Yo creo que han tenido bastante éxito en esta época, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Hablemos acerca de cómo las empresas deben utilizar los medios electrónicos, redes sociales, el Internet como tal, el WhatsApp inclusive, para poder llegar a sus clientes. Regresamos en breve, conversamos con Dulce de Nañón.
Migrante Nicaragua, estamos conversando con Dulce del Año, especialista o asesora para empresas, para la utilización de los medios digitales, especialmente. Lo que resulta ventajoso en estas ocasiones, en este momento, en esta coyuntura que estamos atravesando, particularmente en Nicaragua, ¿no? Dulce está conectada con una cantidad de gente alrededor del planeta que se dedica a estos temas, al tema de la venta, llegar a los clientes de forma efectiva y demás. Así que tiene bastante experiencia en estos temas. El último que recuerdo, Dulce, así gran evento antes de esta pandemia, el año pasado, hacia finales del año pasado, fue Vendes porque Vende. Así es. Sí, tuvimos la oportunidad de estar realizando ese taller. Trajimos un conferencista invitado de México y realmente fue, creo que uno de los eventos grandes que tuvimos a finales del año pasado. Y sí, prácticamente pues a eso nos dedicamos, a impartir tanto lo que son programas de formación para empresas, para emprendedores y cursos abiertos al público. Hoy en día los cursos abiertos al público se han convertido en cursos online. Es decir, son cursos que la persona puede ir viendo a su propio ritmo, en el horario que él quiera, por el dispositivo que más le convenga, y de esa manera pues se vuelve un programa de autoeducación. ¿Y cómo se accede a estos cursos? Bueno, pueden acceder por medio de mi sitio web, que es www.dulcedelaño.com. Ahí hay una serie de servicios que yo ofrezco, tanto asesoría, por programas de formación y cursos en línea. Se accede a través de la plataforma. Igualmente el cliente puede ver, por ejemplo, todo el contenido del curso, y ahí mismo puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito, ya sea que la persona esté en Nicaragua o esté en cualquier otra parte del mundo. Entonces, esa es una de las maravillas también que nos deja todo lo que es el marketing digital y poder vender nuestros productos ya digitalizados, ¿no? Que también no tenemos fronteras ya prácticamente. Podemos venderlos a alguien que esté en México, en Costa Rica, en Colombia, y podemos tener mucho mayor alcance, llegar a muchas más personas y pues por supuesto seguirles brindando este conocimiento. ¿Estos cursos son pagados en su mayoría? ¿Hay cursos gratuitos? Tenemos cursos gratuitos y tenemos cursos pagados. Lo que son los cursos pagados están desde $30 o $60, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de curso. Y hay otros cursos que ya incluyen lo que son las asesorías o mentoría. Por ejemplo, alguien toma un curso de venta y le incluye, por ejemplo, una sesión de mentoría, es decir, una sesión personalizada donde discutimos qué partes le quedaron dudas a la persona o en qué le gustaría reforzar o ver cosas más puntuales, más personalizadas con ese cliente. Ok. Esto es lo que vale, y ahora vamos a hacer un curso abierto prácticamente aquí. Decíamos que es importante que los negocios, al entrar a la línea, al estar online, no solamente estén publicitando sus productos, sino que además le den valor a eso que ellos están promoviendo, ¿no? Esa es una de las cosas. Pero, ¿cómo llegar a la gente? Es decir, yo estoy arrancando hoy mi negocio o yo tenía un negocio físico y me di cuenta hoy que si no estoy en línea, corro el alto riesgo de morir en el negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a llegarle a la gente? Ok, bueno, una gran herramienta también son las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, depende muchísimo del giro del negocio. Como le comentaba al inicio, es importante fortalecer y crear una relación a través del contenido de valor. Ahora, usted se podría preguntar, por ejemplo, un restaurante
qué contenido puede dar. Si yo lo que vendo es comida y en este caso pues ya le estoy vendiendo a domicilio, pero ¿cómo puedo crear esa relación, ¿no?, con mis clientes? Es muy sencillo. Por ejemplo, un restaurante puede dar contenido de tips o recetas de cocina para preparar en casa, cómo organizar o cómo, por ejemplo, lavar o desinfectar tus alimentos. Ese contenido a través de las redes sociales, tenga o no tenga un sitio web, puede hacer uso de un Facebook, de un Instagram, de un LinkedIn. Ahora esto también va a variar dependiendo del tipo de persona, el tipo del público al cual nosotros queramos llegar. Podemos hacer uso de lo que es Facebook o Instagram si vendemos, por ejemplo, lo que estaba mencionando, ¿no? Comida, ropa, zapatos, accesorios, maquillaje. Si ya estamos hablando de un negocio que busca clientes, como por ejemplo empresas, es decir, yo soy una empresa que le vendo a otra empresa, es preferible hacer una estrategia en lo que es LinkedIn, que es una red donde se encuentra la mayor cantidad de profesionales. Entonces, en LinkedIn podemos encontrar gerentes de empresas, gerentes de recursos humanos, gerentes de ventas, de operaciones, a un nivel más profesional. Y también se puede realizar publicidad o campañas publicitarias en esta red social. Entonces, va a variar mucho dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos vendiendo y del tipo de público o audiencia a la cual nosotros queramos llegar. Entonces, hay que tomar esos dos factores muy en cuenta antes de querer estar, por ejemplo, en todas las redes sociales. Sí podemos estar en todas, pero tenemos que enfocarnos en la que sea más efectiva para nuestro negocio. Es decir, hay que buscar lo que o el lugar por donde mejor puedo llegar a mis clientes dependiendo de los clientes que quiero tener. Así es. Eso más que el tipo de negocio que tenga, ¿no? Porque es decir, volvemos al caso del restaurante. El restaurante quiere vender comidas masivas, entonces se va a ocupar el Facebook, incluso puede ocupar el marketing a través del WhatsApp, por ejemplo, para mandar sus menús, mandar correos electrónicos, no sé, una cosa de esas. Pero lo que quiero es darle servicios a una empresa para alimentar al personal de esa empresa, entonces ocupo otro tipo de redes. Así es. Uh-huh. Exactamente. Okay. ¿Y esto cuesta? Cuesta como de dinero, cuesta aprenderlo. Sí, no, es decir, evidentemente que esto cuesta echarle un poco de cerebro tal vez a lo que uno, es decir, a pensar en lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, lo primero me parece es como definir qué es lo que uno quiere hacer y a quién quiere llegarle. Es decir, voy a volver al tema de mascarilla dulce, pues, ¿a quién le quiero llegar con mascarillas dulces? ¿Quiero llegar al público en general o quiero prestarle servicios a una empresa? ¿Quiero prestarle servicios a un hospital? No sé, una cosa de esa. Tengo que definir bien cuál es mi público meta, y cuál es la diferencia que estoy presentando yo en mi producto con respecto a otros productos para que mi producto pueda ser preferido frente a otros productos. Eso digamos, sí. Eso de entrada. Pero ¿cuesta dinero poder llegar a los clientes? Sí, bueno, hoy en día es muy difícil crecer a nivel orgánico. Orgánico le llamamos a algo que no es publicidad pagada. Que por ejemplo, yo hoy pongo un post en mis redes sociales y se hace viral sin haberle metido ni un Córdoba, ¿verdad? Eso es orgánico. Ahora, las redes sociales, desde que empezaron, tal vez hace 10 años, por ejemplo, Facebook, tenían un alcance de hasta un 50 o 60%. Por decir algo, que si yo tenía 100 fans y yo ponía un post sin meter publicidad a nivel orgánico, lo podían ver desde 50 a 60 personas, es decir, de los que yo tenía como fans en mi página. Hoy en día, Facebook, todas las redes sociales, ¿verdad? Con el objetivo de ellos poder monetizar y poder ganar por medio de lo que es la publicidad, han venido reduciendo y reduciendo ese alcance orgánico. E incluso puede ser hasta un 1%. Es decir, que si yo tengo 100 fans,
solamente una persona lo va a ver a nivel orgánico, es decir, de manera que yo no le haya metido publicidad. Entonces, hoy de nada me sirve tener 100,000, 200,000, 300,000 seguidores si no estoy invirtiendo en publicidad, porque ya las redes sociales no me dan ese alcance que me daban antes, ¿verdad? Por más bueno que sea el contenido, si uno no invierte, no vende, ¿no? Entonces, siempre hay que hay que destinar un presupuesto para lo que es la publicidad en las redes sociales, porque de nada sirve que nosotros estemos invirtiendo, por ejemplo, en diseño gráfico, en crear buenos videos, en redactar artículos, en dar tips, si no estamos llegando a las personas que nosotros queremos, porque cada vez más se nos va limitando y se nos va limitando el alcance orgánico, porque lógicamente lo que estas páginas y estas plataformas, su modelo de negocio es ganar a través de la publicidad. Okay, entonces sí, en resumen, sí cuesta dinero. Eso significa, a ver, yo soy visitante asiduo del fanpage de Dulce, veo algunas publicaciones de Dulce, no estoy viendo todas las publicaciones de Dulce. Así es, no las ve todas. Tengo que estar entrando a la página para poderlas ver, y eso es el gran problema, esa es la gran dificultad a veces, ante la avalancha de información. De que hoy en día hay un nuevo término que ha salido, que es la infoxicación, es decir, intoxicación de tanta información y tanta oferta que hay en todos los medios, no solo en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que destacarnos, muchas veces se torna un poco difícil porque estamos compitiendo con personas que hacen cosas similares a las nuestras. Entonces tenemos que diferenciarnos siempre, hacer las cosas diferentes de los demás, estar innovando, estar publicando cosas nuevas, de repente puede ser un poco disruptivo con el orden común, ¿no? Y pues diferenciarnos de esa manera, ¿no? Porque ya si queremos ir a llegar a todas las personas que están, por ejemplo, en nuestro fanpage, va a ser muy, muy difícil, a menos que nosotros o una de dos, o estemos pagando a la red social para que nos dé un mayor alcance, o estar haciendo un contenido de manera constante y contenido de calidad. Ok, pero ahí de alguna manera uno entra en un riesgo, ¿no? Aún pagado, porque resulta que hay 15 haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, es decir, con el mismo producto que yo tengo, y los 15 han decidido pagar la publicidad de sus contenidos. Y resulta que como tenemos productos similares, los 15 llegamos más o menos al mismo tipo de personas o andamos buscando el mismo tipo de personas a las que le queremos vender. Entonces no van a llegar los 15 anuncios a estas personas. Sí, es posible que, por ejemplo, puedan llegar las 15 empresas, pero al final el cliente, el que se va a decidir es con una, donde va a decidir poner su dinero es con la empresa que le brindó mayor seguridad, con la que se siente más confiado, con la que le presenta mayores beneficios, ¿verdad? También, o sea, parte de los beneficios, los valores agregados son importantes. Entonces, aquí ya estamos hablando de una etapa, por ejemplo, de conversión, de cómo llevamos a esa persona que nos está viendo, que de repente nos da like, que de repente nos comenta en las redes sociales, en cómo convertimos eso en dinero en efectivo, en una venta, que al final del día eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Poder recuperar la inversión que nosotros hacemos en las redes sociales. Y ahí tiene que ver muchísimo, aparte del público, lógicamente, al cual nosotros queremos llegar, la empresa que nosotros tenemos, el producto, tiene que ver mucho los beneficios. ¿Por qué? Porque el cliente está comprando los beneficios que tiene para él. No compra una característica técnica de un producto, sino compra el hecho de que cómo a él le puede servir ese producto o servicio, cómo le va a generar valor a su vida y cómo le va a ayudar a resolver un problema o una necesidad que tenga. Entonces, la manera de comunicar los beneficios, los resultados de tu producto o tu servicio
puede definir esa parte entre que estar gastando publicidad y generar una venta. Entonces, esa parte de comunicación es muy importante. Sí, y justamente ahí el tema del precio del producto de repente pierde importancia ante la gente, porque la gente se va al final con lo que confía, no necesariamente con el precio. Claro, si la diferencia de precio tampoco es exorbitante, ¿no? Así es. También tiene que ver mucho pues con el producto y beneficio que nosotros estamos ofreciendo, porque si estamos vendiendo el mismo celular de la misma marca, el mismo tamaño, el mismo modelo, ¿verdad? Lógicamente, y si no hay ningún valor agregado, el cliente por el cual se va a ir es por el más barato, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos. Si estamos compitiendo por mismo producto, mismo modelo, mismo precio, incluso en lo que nosotros nos podemos diferenciar es en la calidad del servicio que se le ofrece al cliente, la rapidez con la que se le contestan sus mensajes o WhatsApp, si de repente tenés un servicio delivery que pueda llevarle el producto hasta su casa, si por ejemplo en el celular se lo das programado con ciertas aplicaciones, le das algún artículo extra, por ejemplo, que un cover, que un audífono, cómo nosotros podemos pues generarle mayor valor a la vida de nuestro cliente sin necesidad de bajar nuestros precios. Justamente. Bueno, hacemos pausa en esta edición. Conversamos con Dulce Delañó. Estamos en Adelante Nicaragua. Conversamos con Dulce Delañó acerca de cómo las empresas, desde las más pequeñas, desde los pequeños emprendimientos en adelante, pueden aprovechar y no dejar o no sucumbir ante esta crisis creada por el coronavirus. De una u otra forma, Dulce, íbamos encaminados hacia esta línea, ¿no? Hacia esta forma de hacer negocios, de alguna manera, ¿no? Es decir, en muchos países del mundo ya esto era muy normal. Nosotros como que nos empezamos a acostumbrar a fuerza por la situación. Sí, totalmente. Es algo que a muchas personas les agarró desprevenida y tuvimos que empezar a implementarlo. De un día para otro ya teníamos que hacer, por ejemplo, una videoconferencia, nuestras reuniones con clientes, con nuestro mismo equipo de trabajo, trabajar desde casa. Entonces fueron de repente pues cambios que se vinieron así de un día para otro y que anteriormente había mucha resistencia a este tipo de herramientas o no se le había dado quizás la importancia que en realidad tienen. Y bueno, hoy en día que ya las utilizamos, creo que muchas personas se han dado cuenta de todas las bondades que tiene el hecho de utilizar estas herramientas digitales, que no solamente nos pueden ayudar para vender y posicionarnos con nuestro negocio, sino también podemos ahorrar dinero. O sea, ahorrar dinero, por ejemplo, en evitar movilizarnos a un lugar para una reunión de 15 minutos, por ejemplo. Yo hoy en día, ahorita estoy desde mi casa, ¿verdad? No he salido en este momento y en otros tiempos yo hubiese tenido que, por ejemplo, conducir al canal de televisión, hacer una entrevista. Entonces, aparte de que las herramientas digitales nos ayudan a posicionarnos y a vender, también nos ayudan a ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Para hacer las cosas más rápido y más eficiente. Sí, que eso es justamente lo que la tecnología viene facilitando. Lo que de alguna manera nos hemos venido acostumbrando a esto como en marcha forzada. Es decir, hemos tenido que acelerar nuestro aprendizaje para poder hacer esto. Así es. Y es lo que le está ocurriendo a la mayoría de los negocios. Es decir, tener que acostumbrarse a hacer esto, pero no solamente a los negocios, sino también a la gente, a los clientes potenciales, acostumbrarse también a
a trabajar de esta forma, a poder negociar de esta forma, a adquirir bienes y servicios de esta forma. ¿Cómo diferenciamos? Sí. ¿Perdón? Sí, le escucho, sí. ¿Cómo diferenciamos los que estamos ofertando estos bienes y servicios? ¿Cómo nos diferenciamos de los otros? Es decir, ya dijimos que por un lado está el tema de darle valor agregado a lo que nosotros queremos comercializar. Dijimos que en el tema de las redes sociales es preferible pagar publicidad. Pero, ¿cómo diferenciamos de manera de que la gente diga, ese es el producto que yo quiero? Es decir, vamos al caso que usted mencionaba de la oferta del teléfono celular, ¿verdad? ¿Qué más hago para que sea mi teléfono el que compren y no el teléfono de otro? Ok, bueno, ahí mucho de la estrategia recae en cómo nosotros lo comunicamos. Y aquí entra un poquito lo que tiene que ver con neuroventas, ¿no? Que es prácticamente cómo nosotros le hablamos y cómo le comunicamos al cliente de una manera de que podamos conectar con él y con sus emociones. Es decir, ya estamos hablando de que cómo el vendedor, es decir, la persona que está al frente de tu tienda, qué habilidades tiene para poder conectar con su cliente. Tiene habilidades de expresión oral, de expresión corporal o incluso por el mismo chat, ¿no? O de habilidades de copywriting. Copywriting es básicamente poder escribir textos que sean persuasivos y comunicarse de una manera efectiva con el cliente. Entonces, ya tiene que ver mucho en la relación final, es decir, en la etapa final del vendedor que ya está dando la cara por tu empresa o en algunos casos el mismo dueño del negocio, que pueda trabajar en esas habilidades de comunicación. 1, 2, pienso que tener empatía con el cliente se vuelve algo fundamental en el proceso de la comunicación. Y empatía no es nada más y nada menos que ponernos en los zapatos del cliente. Es decir, poder saber y poder identificar qué necesidades tiene ese cliente, qué emociones está sintiendo, por qué problemas está pasando, cómo se siente en este momento y sobre todo cómo quiere resolver sus problemas. Porque al final del día, si un cliente quiere comprar un celular o quiere cambiar un equipo, es porque quiere resolver algo, porque quiere ya sea comprar mayor rapidez, mayor capacidad del celular o simplemente pues estar más a la moda, estar más actualizada. Entonces, poder identificar cuáles son esos puntos clave para el cliente, cuáles son esos puntos de alegría, de dolores, y nosotros poder hablarle en su mismo lenguaje, ¿no? Es decir, es ponerse de alguna manera en los pies del cliente, en los zapatos del cliente, mejor dicho, y entender al cliente, entender qué es lo que quiere. Correcto, sí, a eso nos estamos refiriendo. Ok, pero de repente yo no sé qué es lo que quiero exactamente. Y ahí ya se convierte que lo decíamos al principio con las búsquedas, por ejemplo, ¿no? A veces no se sabe exactamente qué es lo que quiero. Yo quiero un teléfono, pero ¿qué teléfono quiero? ¿Qué teléfono requiero? ¿No? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en este caso, el vendedor, más que un vendedor, se convierte en un asesor. Y suele suceder. A mí, por ejemplo, me pasa bastante que el cliente no sabe exactamente lo que necesita. No sabe qué estrategia utilizar, qué red utilizar. Entonces, en ese momento es donde entro yo con mi experiencia a poderle sugerir ciertas estrategias, ciertas herramientas que van a ayudar en el desarrollo de su negocio. En mi caso, que lo que yo ofrezco son asesorías, ¿no? De igual manera, el vendedor de equipos celulares, por ejemplo, se convierte en un asesor, porque su trabajo es preguntarle al cliente qué es lo que, para qué, por ejemplo, lo va a utilizar, qué tipo de características está buscando en el servicio, en el producto, o mejor dicho, qué es lo que quiere resolver. Por ejemplo, hay una persona que puede decirte
yo quiero un celular para tomarle mejores fotos a mis hijos, ¿verdad? Entonces, esa persona lo que anda buscando es un celular con una buena cámara. Hay otra persona que te puede decir, bueno, yo lo que ando buscando es un celular, pero lo quiero para mi trabajo, para poder leer correo, utilizar mis redes sociales, comunicarme por WhatsApp, etcétera. Entonces, ahí el vendedor tiene que hacer una serie de preguntas y poder indagar para poder llegar a la verdadera necesidad a profundidad con el cliente. Uh-huh. Es decir, a fuerza tiene que ver cierta experiencia, digamos, en la forma, es decir, para primero conocer bien su producto y luego indagar, averiguar con el cliente exactamente qué es lo que anda buscando. Eso es parte del valor agregado a los servicios que yo estoy prestando. Totalmente. Tiene que haber, si no hay experiencia, por lo menos la disponibilidad, por ejemplo, de la persona, del vendedor, de querer aprender y de querer desarrollar estas habilidades, ¿no? Muchas veces hay personas que se les da de forma muy natural la venta, el poder conversar, el poder indagar, que tienen mucha empatía con el cliente, y hay otras personas que no se les da y es totalmente normal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los empresarios o los dueños de negocio contratamos a un vendedor sin ni siquiera ver si tiene las habilidades de comunicación, no necesariamente que tenga, por ejemplo, 10 o 15 o 5 años de experiencia, sino que en realidad tenga esa facilidad de poder comunicarse con el cliente, de poder conversar, de poder escuchar también. La escucha y la observación se vuelven partes claves en lo que son las ventas. Y a veces los empresarios contratan a personas porque son el hijo de su amigo o porque es mi familiar, pero muchas veces la persona no tiene esa habilidad. Y tenemos que entender que la persona que está al frente de un negocio tiene que desarrollar esas habilidades de comunicación para poder vender, para poder generar rentabilidad en el negocio, ¿no? Para poder atraer ingresos, porque de nada sirve que las empresas paguen publicidad, que atraigan clientes a su negocio, si el vendedor no puede cerrar una venta. Entonces, aquí es donde prácticamente termina ese proceso, ¿no? Y cuando nosotros ya trajimos a nuestros clientes o a nuestra tienda o a nuestro sitio web o a nuestro WhatsApp, y ya tenemos que tener ahí a alguien que se encargue de convertir esa publicidad en una venta. Ok, eso me lleva entonces a la pregunta que a veces muchos se desesperan, tal vez, porque dicen, a ver, hemos invertido en la publicidad en redes sociales, estamos no sé, en Instagram porque este es el tipo de público que queremos, o estamos en Facebook porque es el tipo de cliente que queremos, o en la red que sea, ¿no? Porque esa es la que hemos preferido o la que hemos encontrado que nos puede llevar mejor a los clientes que andamos buscando. Pero sucede que llego a X número de personas, pero no logro concretar ventas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? Es decir, o más bien, ¿por qué no deberíamos de desesperarnos en la cantidad de gente a la que estamos llegando y en la cantidad de ventas que estamos realizando? Ok, bueno, ahí habría que revisar bien porque puede ser que algo esté fallando en el proceso, ¿verdad? Recordemos que en la venta digital hay un proceso. Primero atraemos a una cantidad de gente. Incluso si la empresa es nueva, primero tiene que hacer una campaña de visibilidad de la marca, es decir, darse a conocer que existe. Luego traemos clientes potenciales, es decir, leads o personas que sabemos que podrían estar interesadas en nuestro negocio. Eso no necesariamente significa que nos van a comprar. A esos leads, por decir algo, en una campaña yo atraje 100 personas interesadas. De esas 100 personas, puede ser que entre un 2 y hasta un 5% puedan comprar tu producto.
No significa que todas esas personas que trajimos de la campaña nos van a comprar. La métrica aproximadamente de conversión anda desde un 2 a un 5, o sea, un 10% es como que buenísimo y depende mucho del tipo de producto, del precio, del tipo de segmento al que nosotros queremos llegar. Y antes de convertir, o sea, todos esos 100 leads que yo capté, tengo que seguir nutriendo la relación con ellos. ¿Cómo? Por medio de mi contenido orgánico, enviándoles un email, enviándoles de repente un WhatsApp con nuevos productos, con información de valor, con algo que pueda ser útil para ellos. Entonces, nutrir todo ese proceso, porque a veces las empresas quieren que esos 100 leads o esos 100 contactos todos nos compren. Y no necesariamente pues va a ser así. Hay un proceso y esto es como un embudo o un filtro que nosotros venimos haciendo para poder identificar quiénes van a ser los clientes o las personas que en realidad nos van a comprar. Pero para eso nosotros tenemos que seguir nutriendo esa relación con nuestra audiencia. Es decir, no desesperar, primero, mucha paciencia y mucho tratamiento. Así es, y revisar sobre todo la estrategia que se está utilizando, porque puede ser que algo esté fallando ahí o no estamos llegando al público indicado, puede ser que la segmentación no es la correcta. Muchas personas creen que pueden hacer campañas, pero no segmentan de la manera correcta. Entonces, también es importante poder buscar un especialista en estos temas, ¿no? Porque el algoritmo de Facebook y lo que es administrador de campaña va cambiando y constantemente están poniendo nuevas restricciones, el algoritmo está cambiando constantemente, entonces hay que buscar apoyo, ¿verdad? Si la persona no es especialista en crear campañas publicitarias, hay que buscar apoyo de una persona que sí domine la plataforma, que sí domine el tema, porque de nada nos sirve poner $100 de presupuesto y no estamos llegando a las personas indicadas. Es correcto. Ok, vamos a hacer una pausa. Dejo para después de la pausa la pregunta, ¿para dónde vamos cuando termine esta situación que nos tiene en estas condiciones especiales? ¿Qué va a suceder? Regresamos en breve. La situación que ha creado el SARS-CoV-2 al producir la pandemia por COVID-19 no va a ser eterna, es decir, eventualmente en algún momento vamos a tener que volver a muchas de las costumbres que teníamos antes o a muchos de los comportamientos que teníamos antes, digo comportamientos sociales, ¿no? Los especialistas dicen que van a cambiar mucho las cosas en las relaciones laborales, las relaciones comerciales, las relaciones sociales como tal, pero todo esto algo nos va a quedar, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo van a ser los negocios o cómo avisorás los negocios en Nicaragua para el futuro próximo? Bueno, yo siento que lo que es la parte digital y lo que es el e-commerce es algo que definitivamente se va a quedar. Si bien es cierto, yo estoy segura que, por ejemplo, y cuando abran los restaurantes, los bares, las personas están ansiosas por salir a vivir esas experiencias, ¿no? Los cines, todo eso probablemente se va a reactivar. Pero, por ejemplo, la facilidad que hoy tenemos de pedir algo delivery a nuestra casa sin necesidad de estar en el tráfico 1 hora o 2 horas, eso definitivamente también es una experiencia que a nosotros nos gustaría conservar. No, entonces, va a haber un balance tanto en lo que es la parte de poder vivir una experiencia, ¿no? Por ejemplo, ir al cine, restaurante, ir a fiestas, por ejemplo, pero también lo que pienso que se conservaría sería la facilidad con la cual vos podés adquirir un producto, un servicio en línea, un curso en línea. Hay personas que han experimentado
la educación, los cursos en línea y que prefieren, según las encuestas, prefieren educarse a su propio ritmo y en línea, porque no tienen que salir de su trabajo, por ejemplo, apresurados a ir al curso de inglés, sino que pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, ahorrarse tiempo en tráfico, compartir más tiempo con su familia, ¿no? Entonces, todas esas experiencias también que hoy en día nos ha dejado el hecho de estar cierto tiempo en cuarentena o estar en nuestra casa, creo que es una de las cosas que se conservarían, ¿no? Poder siempre compartir más tiempo con la familia, no estar tanto tiempo en el tráfico, ahorrar combustible para transportarse de un lugar a otro y ahorrar tiempo también. ¿Cuál sería el reto entonces para los prestadores de servicios, bienes y servicios ante esta nueva situación? El reto siempre va a estar en poder digitalizarse, en poder tener opciones para el cliente, ¿verdad? Hay personas que todavía están esperando, por ejemplo, que pausaron totalmente su negocio y no están percibiendo ningún ingreso. Hay otras que optamos por reinventarnos, digitalizarnos y transformar nuestros productos a digital. Entonces, el reto siempre está en poder reinventarse, en poder ver más allá y poder identificar cuáles son las necesidades de nuestros clientes, de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces, el reto es pensar un poquito diferente, estar alerta y estar súper atento a las tendencias de lo que está cambiando, de cómo van a cambiar ciertas industrias también y poder reaccionar a tiempo hacia esas tendencias. Este tipo de conversaciones ahora a distancia va a ser ahora más común. Así es. Sí. Bueno, eso implica que el día que Dulce se vaya de vacaciones a París, vamos a poder conversar con ella, le vamos a molestar en las vacaciones y vamos a conversar con ella, ¿no? Así es, eso significa también que no vamos a tener fronteras. Yo, por ejemplo, pudiese trabajar para un cliente de Nicaragua cuando estoy en Francia o en Europa, ¿no? Entonces, incluso ahora ya hay países que en Europa, uno de los países que hace poco salió, que ellos estaban anunciando que querían trabajadores virtuales, es decir, si usted demuestra que tiene un empleo fijo y que trabaja virtualmente, ese país lo recibe con sus puertas abiertas y puede vivir ahí y trabajar para cualquier otra empresa en el mundo, ¿no? Entonces, súper interesante también ese modelo para poder atraer más flujo a la economía de ese país, por ejemplo. Se nos abren retos y se nos abren oportunidades a partir de la crisis. Totalmente. Sobre todo ver las nuevas oportunidades y de las cuales podríamos aprovechar nosotros. Bueno, quiero agradecer, Dulce, esta conversación. Muchos éxitos y muchas buenas palabras, buenos consejos para los emprendedores especialmente. Igualmente, siempre es un gusto poder compartir con todas las personas que nos ven a través de este canal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también para nuestras amigas, amigos televidentes. Esperamos que este programa haya sido que haya sido de provecho para usted.